conversan hoy con la señora Mirta Legrand, el ingeniero Felipe Solá, diputado nacional electo por Unión Pro. El señor Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina. El doctor Ariel Pacini, diputado nacional por Frente para la Victoria. La señora Teresa Estrebú de Almeida, pequeña productora agropecuaria. El señor Tomás Bulá, periodista. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué está nerviosa, Teresa? Sí, mucho. No, también es como si estuviéramos en casa. Bueno, muchas gracias. Tiene libertad para decir todo. Aproveche la televisión, aprovechela. Bueno, muchas usada gracias. Es maravillosa. Muchas gracias. Y mal usada es nociva, es mala. Bueno. ¿Y qué pasa con el paro? ¿Sigue hasta cuándo? ¿Hasta el viernes? Todos los muchachos que están en los piquetes llenándose de humo con la cubierta ahí. No, ¿Qué les dijo? Digo, yo me voy a almorzar con Mirta. Vos te quedás acá. Digo, así le podemos explicar, Sí. usar bien la televisión. ¿En dónde ¿no? estaba? ¿En qué zona estaba? Yo estaba en la zona sur de la provincia de Santa Fe. Tendría que haber estado en Santa Teresa con los muchachos. ¿Nando en Villa Cañas? No, cerca. 250 Pero que no me kilómetros. levanté cuando lo nombré. Sí, es cierto. Me falló la cosa. Cerca de Villa Cañas. Pero cerca de Villa Cañas están los muchachos del piquete de Santa Emilia, que son la zona del Hortondo. Sí, conozco. El Hortondo Santa Isabel se concentran ahí en la ruta 8. Digo, porque después están los de Venado Tuerto. Un poquito más allá están los de Rufino. Después, digo, puedo estar todo el día con todos los piquetes. ¿Y hasta cuándo continúa? Hasta el viernes, entonces, ¿no? eso de usar bien la televisión, digo, miren, para nosotros es importante ir a comer, para poder explicar que hay vida detrás de después de las retenciones y que hay vida después del veto de Scioli, ¿no? Y que hay muchas cosas que es importante compartirla con la audiencia urbana, porque a lo del campo ya no hace falta explicarle que estamos jodidos, semifundidos, la señora conoce la vida cotidiana. Ahora, el tema es cómo le explicamos a la gente de la ciudad que hay una complejidad que está haciendo como consecuencia que estemos parados, que la economía esté cada vez peor. Un año y medio venimos, ¿no? Y que además empieza a haber otra vez migración hacia las ciudades. Eso no es bueno. Claro. Eso lo declararon los intendentes de la zona más perjudicada de la provincia de Buenos Aires. Me parece que está acoplado el micrófono. Los intendentes fueron a la Cámara de Diputados y ¿Cuál dijeron... micrófono? No, yo escuchaba... No, es retorno esto. Es retorno. Y declararon que empieza a irse gente de... Están hablando de Puan, de Villairi, de Adolfo Alsina, de Villarino, de Patagones. Esa es la zona sobre la cual se había votado esa ley, Mirta, que creo que mucha gente se ha enterado ya, que eximía de retenciones, algo que estaba en emergencia o desastre. Ley que se vetó. Ley que se vetó. Sí, pero lo que quiero decir... Y no de un acuerdo ni de un consenso legislativo. Pero lo que quiero decir es que, más allá del tema del veto, la presidenta podría haber hecho un decreto sobre esos productores, o por lo menos tomarse un avión o un helicóptero y ir a ver lo que pasa allí. Allí se vuelan los campos de una manera fenomenal y esta es la peor sequía en 100 años. Teresa lo puede decir. Yo tuve sequía muy fuerte como secretario de Agricultura en el 96 y los campos levantaban 10 metros. Esto es mucho peor. Esto es mucho peor. No hay ni pasto ni vacas y hay productores que ya se van. Es una ¿Pero por qué? Porque es una zona muy subdividida también. Pero por eso está la ley de emergencia agropecuaria. Nosotros creamos un fondo de 500 millones de pesos justamente para ser destinados a esa zona. Que es cierto, está afectado por la sequía y es una tragedia para todos. Y es una zona también especial. Pero les ha Era llegado una a ley los especial de productores. hace 3 años. Esta ley es la que votamos el otro día. Recién el otro día, sí. Se veta solamente un artículo, pero el resto del articulado sigue vigente porque es una política de Estado. Ariel, ¿vos sos diputado por provincia o capital? Por provincia de Buenos Aires, no lo sabe Felipe. Perdóname. De la Ciudad de La Plata. Te pido disculpas.
La lista que vos encabezaste. Te pido disculpas, sí, gracias. Por frente para la victoria, vamos a decir. Lo que quiero decirte es que esa zona, como diputado bonaerense entonces, tenés que saber que hay una ley de hace 2 años, del año 2007, producto de un largo trabajo, que la declara a toda esa zona que está detrás de la Sierra de la Ventana, al oeste y al sur, como una zona especial para siempre, no si hay sequía o no, sino como una zona especial a raíz de los sucesivos problemas que ha tenido de sequía, de falta de hacienda, mis familiares tienen campo ahí, capital, así que lo conozco. ¿Tu familia tiene campo ahí? Esa zona debe ser tratada por todos los ministerios de forma diferente. Me disculpan un momentito, vamos a ponernos un poco de alcohol con gel. Si son gustosos, si no pueden rechazarlo, no es obligatorio. Porque esto continúa, creemos que se acabó y no. Mire lo que le pasó al presidente de Colombia. Y puede haber un rebrote, sí. Un rebrote, ¿no? No sabemos si vino así o ¿Vino así o se lo habrá llevado de acá? No sabemos. En Colombia también hay, digamos. Así que sí, yo creo que por lo que cierto, vino sí. no creo. Más suave que acá, pero también hay. También hay. Me voy a poner porque voy a tomar por boca el alcohol, si me permite. Mire usted, pero no en gel. Pero creo que no tiene el mismo efecto. Necesitamos que hable con cordura, Felipe. Vamos a ver Pero qué por comemos eso, hoy. ¿sabe que me da cordura un poquito? A ver, Hernán, ¿qué comemos hoy? Buenas tardes. ¿Por qué no quiso Buenas ponerse? tardes. ¿Por qué no Poquita quiso cordura, ponerse? porque no, lo uso siempre y me vengo a lavarme las manos en el Bueno, baño pero de ahí acá. tocaste cosas, diste la mano. Bueno, está bien, el que no quiere, no quiere. A ver, Hernán, ¿qué comemos Me están hoy? haciendo sentir mal. No, Como el no. antihigiénico de la mesa. No, yo además dije que quiere hacerlo, Ahí si no, tenés no un es título. obligatorio. A ver, Hernán, ¿qué tenemos? De entrada, ensalada caprese sobre cremona y albahaca morada. De principal hay sorrentinos, de mozzarella y jamón. ¡Qué rico! Con salsa de finas legumbres y crutón de parmesano. Y de postre, budín de pan y con compota de pasas. Muy bien, muchas gracias, Que lo Hernán. disfruten. Le agradecemos mucho. El menú fue preparado. Pueden empezar, señores, especialmente para estos almuerzos por el chef ejecutivo del Hotel Hilton Buenos Aires, Guión Bianchi. Y se acompaña con vinos de las líneas Reserva y Gran Reserva de Bodegas Altus, que el dueño del canal es dueño también de la bodega, uno de los dueños, y el chef es Hernán, así que lo tenemos que decir. No, pero el vino es rico, ¿eh? Pero además es buen vino. Yo lo digo siempre para quitarle un poco de seriedad a la cosa. probaste? Bueno, Pacini, ya lo lo quiero probé, ver a por usted supuesto. hoy en la mesa, ¿eh? Pero con alegría. Ah, bueno, Además a tenemos ver. que discutir con Sí. civilidad. ¿sí? Bueno, a Sí, usted... sí, prometemos no tirarnos con nada. Sí. La comida está rica, no vale la pena tirársela, hay que aprovechar y comer. Nunca lo hemos hecho. No, Y además, ni lo volveremos a hacer. no, sí Ah, es cierto ni lo que volveremos, está bien eso. Bussi está picante. Uy, y que Felipe sí, también está picante. Sí, sí. Pero Bussi, no, ¿qué le pero dijo no a es Scioli malo, usted? ¿Qué le dijo a Scioli? Bueno. ¿Que era bueno, rehén, le dijo? ¿Qué cosa? ¿Que era rehén? No, felpudo. ¿Qué le dijo Felpudo, felpudo? claro. Peor. ¿Sabe lo que pasa? ¿Cómo le puede decir a una persona Sí, está felpudo? mal, ¿no? A usted también le dijeron felpudo. Sí, claro, pero distintas Sí. formas de felpudo. De los puls. Ni tienen razón, a lo mejor el término felpudo es un término un Es poco fuerte, fuerte. es fuerte, sí. Pero cuando uno busca ver qué es lo que mejor se asemeja a algo que es funcional o instrumento de, funcional a o instrumento de. El felpudo a lo mejor es una forma denigrante de decirle, mira, te usan para limpiarte los pies, pero hay otros que son peores, créame. Este término, en mi cabeza vio cuando usted habla de la cámara, va seleccionando una millonésima de segundo. ¿A usted lo humilló cuando se lo dijeron? Claro, porque usted se imagina si usted hubiera dicho escupidera, si hubiera dicho otras Bueno, cosas. no, hubiera no, sido no, estamos todavía- comiendo, estamos comiendo. Claro, todavía peor. Entonces, la verdad... Hay cosas fue horrorosas para decir. Fue un término lo más apropiado posible. A lo mejor marioneta hubiera sido más, ¿no? más apropiado. La idea, ¿cuál es? Un gobernador que se para y se planta y decide gobernar en representación de sus intereses, o es un representante del Poder Central ante los bonaerenses, en este caso. Esa es la discusión. Entonces, el veto son 70 millones de dólares, no más, lo que hubiese costado dejar esa ley, ese artículo, a los productores de esa zona. Pero al mismo tiempo hubiera sido la más inteligente forma de encarar un conflicto concreto que tiene este gobierno con el campo, que es el problema de las retenciones. Entonces, esto habilitaba que se pudiese discutir, reacomodar, llegar a lo que una semana antes del paro veníamos diciendo, llamándole tregua. O sea, tregua es ni pacto, porque es difícil pactar, por falta de confianza, ni acuerdo, porque a veces no se cumple. Entonces, tregua es cese de hostilidades. Si paremos las hostilidades sí, sí. de ambas partes
Arrimémonos a algunos precarios y transitorios puntos de acuerdo que permitan modificar retenciones, inyectar recursos, habilitar exportación, alguna pauta que permitan volver a producir con entusiasmo. Esto que planteábamos desde la mesa de enlace, yo era el vocero, pero era la mesa de enlace, que lo había discutido, esto podía permitir que encontrásemos la semana esta que transitamos en una perspectiva distinta. ¿Con qué empezamos la semana en donde se resuelve el paro? Empezamos con una hostilidad mayor, vetando con el argumento de que se equivocaron. Digo, como hay 300 idiotas que se equivocaron, ¿cómo es el asunto? Digo, no, entonces cuesta creer que haya 300 idiotas, más todos los asesores. Y él sabe que encontrar la forma de abordar con inteligencia. No, yo termino esta idea. No, la presidenta, en lugar de abordar, dijo, esto no pasa y vetamos. Y el gobernador, ¿qué hace? Es el primero en salir a darle respaldo a la presidenta en lugar de estar en favor de sus productores. Por eso felpudo. A lo mejor es un término muy fuerte, pero termina siendo un felpudo. Aquí está, Bussi. Scioli actuó como un felpudo de Kirchner. El dirigente le reprocha el aval al veto de Cristina y la baja de retenciones. A lo mejor no es. Espera, en soledad, el ministro bonaerense de Gobierno, Eduardo Camaño, ensayó una defensa de su gobernador. Acusó a Bussi de haberse convertido en el felpudo de los pools sojeros. 55 ya que es evidente que este hombre ahora defiende a los poderosos. Pero no hablemos macana. Nosotros somos de la misma clase. Mi viejo me dejó 55 hectáreas. Alquilé 150 en el Chaco, trabajo 200 y pico hectáreas de campo. La señora trabaja 20 hectáreas y en algún momento también sembró soja. ¿Cómo vamos a defender a lo grande, actores? Hay pequeños sojeros que además termina siendo sojero porque es la única opción más o menos viable, porque criar vaca pierde plata, poner leche, fundirse, digo, todo mal, y termina siendo un refugio la soja. Eso no significa ser funcional a lo grande actuar. Y además decimos, no deben tratarse igual a lo que son distintos. Y eso lo pusimos en un proyecto de ley, y acá Felipe el que quisimos, el que le dimos media sanción y que finalmente termina vetando. No, eso era mezquino. Pero, a ver, vos decís pijotero, idiota, felpudo. Me parece que ustedes tienen un voltaje en el discurso de mucha carga. Pero la gente no de mucha carga. Y cuando hablamos de diálogo, cuando hablamos de consenso, ese diálogo y ese consenso hay que pavimentarlo. Y desde la grandilocuencia no vamos a construir ese camino. Lo que hay que hacer es tener un poco más de humildad. Si nosotros le decimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, felpudo, ¿qué diálogo podemos esperar? Eso es dinamitar los puentes. Y dinamitar los puentes sí es ser funcional a aquellos que quieren, ¿sí?, que el conflicto se acentúe en la Argentina y no que se resuelva. Sí, Ariel, pero yo no te vi decir lo mismo cuando Cunque me insultó de arriba abajo. A ver, hay que tranquilizar y todo, pero... Con vos hemos discutido en el bloque en muchas oportunidades, sí, Felipe. Pero no te oí decir, incluso un día antes... Todo esto que sigue el voltaje después de un año y pico sin resolver el problema. Yo a vos te escuché decir cosas en el bloque y después actuar de otra manera, Felipe. Nosotros en el bloque tenemos una discusión franca. Yo les dije en el bloque que la 125 era una pésima resolución. Y dijiste que ibas a votar a favor. Un día después hiciste lo contrario. Dije que iba a votar a favor si había elegiste cambios, un camino y te lo respetamos. Fui a negociar con Alberto Fernández. Y los cambios se implementaron y se llevaron adelante y tomamos lo mejor de tus propuestas. No, uno de los cambios que yo proponía es que bajaran la retención, el nivel de retenciones máximo a un nivel que se pudiera negociar. El nivel del proyecto mío, el nivel del proyecto de Reutemann, a niveles lógicos, que no llevaran al 51 y pico % a $600 la soja, la retención, porque eso es confiscatorio. Y además, ¿sabés qué pasaba? Si se aprobaba la ley, aún con los cambios propuestos a última hora, a las 4 de la mañana y sin aprobación de Olivos por Rossi, si se aprobaba esa ley y pasaba después en el Senado, bueno, lo que podía ocurrir en el país, dado el estado que teníamos en ese momento, después de 120 días de huelga y de piquetes, no sé, a mí me parece que nos hubiéramos ido a una situación de violencia. Ese es otro debate. Por algo, Ariel y todos, recuerden que después del voto de Cobos hubo una especie de aflojamiento y de sensación de alivio de la mayoría de los argentinos. Y por eso ahora no es que no tenemos que volver a aquella situación, porque justamente hubo alivio, porque bajó la espuma, porque pasaron las elecciones, porque la sociedad se expresó, ¿sí? Es que ahora no tenemos que volver a un conflicto que no quiere nadie. Porque nosotros, yo te escuchaba hablar de paro. En realidad paro no hay, porque tranqueras adentro se sigue trabajando y se sigue produciendo. Lo que hay es algunas situaciones de desabastecimiento como la que podemos ver en Liniers. Hoy no hubo ningún animal, me informaban recién. 33. Ayer 33. Entonces, eso no es bueno. Ustedes tienen un reclamo. Ustedes tienen un reclamo y es legítimo que lo sostengan y que lo defiendan con todo. Lo que no puede esta sociedad
en el Levante el contexto tono de una un poquito, economía, Cassini, en levante el el contexto de tono. una economía que atraviesa la crisis más importante de los últimos 70, 80 años, es volver a un nivel de crispación y enfrentamiento tal. ¿Pero quién provoca todo esto? Claro, además la economía no atraviesa la peor crisis de los últimos Me 70 parece años. un lockout patronal de una Quiero semana. advertir que yo no tengo un metro de tierra, pero yo defiendo al campo, señores. Nosotros Yo también, defiendo al Mirta, campo. ¿eh? No, Perdón. Nosotros también defendemos el demoran campo. de manera muy especial. No, por eso. Mire lo que es. Mire lo que es hoy, Liniers. El conflicto con el campo, mire. Esto es lastimoso. Esto salió en el diario de hoy, ¿eh? muy triste, sí. El Clarín de hoy, ¿eh? Era Liniers de ayer, justamente Yo con le las quería 33 ¿Me veces. permite hacerle una pregunta, por favor? ¿Usted cree que es suficiente 500 millones para una emergencia como la sequía que se está viviendo? Seguramente esa no es la única política. Tiene que haber eso No, yo le pregunto y porque tantísimas otras cosas, sí. La desde política mi ignorancia, agropecuaria ¿no? no se puede reducir a un subsidio de 500 millones de pesos. Claro. Vamos a ¿Estamos de preguntarle a la acuerdo? señora Teresa, ¿cuál es su opinión con respecto al campo, a lo que estamos viviendo? Mire, yo soy al una conflicto? pequeña productora que Sí. recién tengo 20 hectáreas porque me la dejó mis padres cuando fallecieron hace 2 años. Siempre trabajé con los brazos, En Bolivia. siempre me costó mucho, ¿no es cierto? ¿Usted trabaja el campo, usted Sí, personalmente? sí, sí, Ah, sí, usted. sí. Está bien, está bien. Hace 60 Cuestión de años que enfocarle las nací manos. y vivo donde nací. ¿Qué me dijo, Eduardo? Que le enfoque las manos. digo. Bueno, más en este momento con la sequía, el trabajo del campo es duro. Es durísimo. Y yo lo que quisiera hacer entender, no sé si voy a saber expresarme, discúlpeme, con todo respeto, quisiera hacerles saber que no todos son ricos, no todos son oligarcas, habemos mucha gente humilde que vamos a morir primero que el grande, que ya estamos muriendo, que necesitamos una ayuda en el campo, o sea, un cambio de política. Nosotros vendimos nuestros últimos 10 terneros, que por ahí está en Clarín de hoy, más barato que hace 3 años, pero yo voy a comprar el gasoil, me cuesta 3 veces más, voy a comprar la comida. La gente que va a comprar esa carne que yo vendí, le cuesta mucho más que hace 3 años. Eso es lo que no alcanzamos a entender. Yo, desde mi ignorancia, no lo alcanzo a entender. ¿Por qué? El trigo va en 3 campañas que se regala, los chacareros chicos lo regalan, pierden plata. Un chico enfrente de nuestro campo cosechó, los que saben de campo, 5.600 kilos por hectárea y perdió plata. Cuando esa cantidad de kilos tendría que ser una ganancia fabulosa. Perdió plata y la gente está pagando el pan, una locura. Eso es lo que no me entiendo. Seguidos, Teresa, 2 años. 2 años seguidos en los que el trigo costó valió para los productores muchísimo menos, 15, 20 dólares menos por tonelada, sin que hubiera ninguna otra explicación que la intervención de Moreno, que le dio esa diferencia a cooperativas, molinos y exportadores. Y nunca hubo una explicación, porque nosotros sabemos sacar el precio interno del trigo de hace muchos años. Yo fui muchos años secretario de Agricultura. ¿Sí? Es el precio internacional por el dólar, menos las retenciones, menos los gastos de importación. Y vos tenés campo Y ahí también. está. Mi madre tiene 140 hectáreas. ¿En Y qué somos zona 6 está, provincia de Buenos Aires? en el sur de Alberti. Y somos 6 hermanos, así que tampoco yo soy ni Un yo siempre. terrateniente. No hay que Claro. disculparse cuando uno Ahora, tiene Sí, algo. no, quiero aclarar que yo, porque me dicen estanciero, yo no soy estanciero ni vivo de eso. Ahora, vivo Hay una como estación agrónomo, Felipe sí. Solá, ¿no? Sí, muy cerca de donde tiene campo Sí, la ¿que madre. era de tu abuelo? De Regueira. Sí. Ahí se No, lo- era un tío bisabuelo mío. Al tío bisabuelo. Sí, Perdón. perdón, Teresa, Sí, sí, adelante, sí. yo le Sí, sí. interrumpí. No. Y si usted fuera estanciero, ¿cuál es el problema? Claro, claro. ¿Cuánta gente conozco yo que se rompieron el alma para tener lo que hoy tienen? ¿Por qué lo tienen que dar o regalar? Pero Porque yo totalmente, también lo totalmente. que Pero yo no hablo de una entiendo, situación ¿por mía qué nomás se personal. perdió la cultura del trabajo? ¿Por qué todos ahora se sientan a esperar un plan? Cuando está prohibido que los chicos trabajen, por ahí hay uno de mis hijos, el mayor, para ¿Cuántos poder hijos estudiar, tiene, Teresa? 3 varones, ya Tres son varones. grandes, para que ellos pudieran estudiar. Tuvimos 18 años inundados, salíamos de a caballo. Yo me acuerdo. Teresa, sabe que yo Dios mío, yo qué comparto con Bueno. ustedes que hay problemas. zona, Claro que hay problemas. ¿Sabe ¿no? cómo terminaron de estudiar nuestros hijos? Cazando nutrias con nosotros, que me dirán los protectores de animales que la nutria no se deben matar. Por acá tengo una foto. De cuando cazábamos nutria para que los A chicos ver, muéstrala, terminaran a ver de si la estudiar. podemos mostrar. Alcáncemela, por favor. Entonces, ¿Cuándo fue Ah, eso? chiquita esta. en los años Ahí de está. inundación, a partir del 85 y durante el último 17 duró fue en años. 2001. Ahí Claro, está. durante 17 años, sí, hasta el En noviembre, 2002. diciembre de 2001, la Desde el última gran 85 lo tengo inundación. Póngase, patente. por favor. Y es cierto lo que usted señala, Teresa, hay problemas. Sí, ¿Cómo vamos a decir que no hay Pero problemas? esto es un capricho. Lo que no podemos decir nosotros, Mirta, Sí. es Un año y medio, no puede ser. Todo el país clama por esto. Esto es una cosa que no tiene explicación. No se entiende ni aquí ni en el extranjero. Dicen, pero ¿cómo es posible? Un país como este que tenés, Dios mío, Dios ha depositado los ojos en Argentina. Y que no aproveches esto. ¿Sabe lo que ¿Qué entendemos con nosotros? el odio que le tienen a la soja y a los ganaderos. A la soja no, No. hay amor a la soja. Sí, discúlpeme. seguro.
Porque uno de los problemas justamente que te está dejando es que la soja está siendo la única alternativa viable de producción, digamos. Claro. Sobre todo al no tocar la retención del maíz. Claro, el problema está que estamos perdiendo diversidad productiva. Tiene odio a la soja, no a la soja, ¿no? Eso es parte del doble discurso. Claro. Llegó a llamar ese yuyo, ¿no? Sí, no, en eso estamos de acuerdo. ¿Sabes que los agrónomos le decíamos el yuyo? Porque aguanta mucho. Y aguanta mucho. Bueno, entonces no estaba errada la presión. No, lo interesante de ver esto y lo que a mí me preocupa, Mirta, que un poco con Felipe, con él también, es que estamos perdiendo lo que es maravilloso en el campo, que es la diversidad productiva. O sea, lo peor que le puede pasar a uno es dedicarse a un solo cultivo. Monocultivo. Y Argentina estamos yendo a hacer solo soja. Y eso realmente me preocupa muchísimo, ¿no? No se llama política agrícola. Y para eso hay que balancear la rentabilidad de los cultivos. Ex ante, antes de que siembre la gente y darle datos. Y prometerle que no se va a cambiar la cosa entre siembra y cosecha. Que no se va a cambiar ahora se está sembrando el maíz. Pero nosotros estamos pidiendo hace rato que por lo menos bajen el maíz. De forma tal de balancear un poco los cultivos. Y no se hace. A nosotros y eso lo sabe cualquiera que sea mínimo, un agrónomo que más o menos conozca lo mínimo que hay que saber. No hace falta que sea agrónomo tampoco. No. Yo no soy agrónomo. A ver, ahora, si usted tiene tierra, unas hectáreas, y la soja le rinde, y el trigo no, y el maíz, y el girasol, ¿usted qué siembra? Sí, pero es interesante también esto, porque por ejemplo en el caso del maíz... complicado como este. No, siempre ¿aprovecha el momento o no? Siembra lo que le es más barato también. El oro en el mundo. Sí, es más barato sembrar soja. Lo que es más barato, es mucho más barato sembrar soja que maíz. Que maíz y trigo. Entonces, ante la incertidumbre, la gente tiende a hacer lo que le implica menos costos de pérdida. Y esto es lo que está teniendo buena medida. Ahora la van soja, a sembrar marihuana. Pero una macetita nada más. No, pero macetita. Me mira, Busi. Sí, lo pienso. No, estoy bien. Lo tomó de sorpresa. Quiero saber dónde hay semilla, digo, ya que va a ser negocio. No, pero de macetita, no, pongámosle la macetita. ¿Cómo fue el acatamiento, Eduardo? El acatamiento es absoluto. Absoluto, ¿no? La gente dice, bueno, listo, no vendemos. Hay que tranquilizar, hay que calmarlos un poco, ¿no? Una protesta del tipo agropecuario que dejar de ordeñar una vaca es difícil, imposible. No se puede. ¿no? Se muere de mastitis. Todos los días hay que No ordeñar. se puede. ¿Le da de dejar de comer a la gallina ponedora? Hay que darle de comer. Hay que dejar que deje de hacer fotosíntesis el trigo, porque el trigo sembrado sigue haciendo fotosíntesis. O sea, entonces se hace como forma de protesta. No comercializo lo que produzco, en realidad por 8 días no pasa absolutamente nada. Nadie se va. No falta un kilo de carne, no va a faltar harina para el pan. Digo, es una cosa simbólica hasta ahí. Mientras sea nada más que eso, es simbólico. Luego, algunas manifestaciones para que sea visible, y es la respuesta no solamente al veto, es a todos los déficits que existen en materia agropecuaria. Veto al voto. Digamos, es una advertencia a la vetocracia monárquica. Eso ¿Vetocracia monárquica? Claro, digo, porque no sea cosa que del 10 de diciembre en adelante se inaugure una etapa vetocrática. No, otra vez calificando en exceso. No, vetocracia monárquica es aquella etapa donde el monarca decide vetar cada cosa que no le gusta. ¿Y de dónde sacamos esa idea? Bueno, es un acá lo que sucede es que ustedes no aceptan las decisiones de un congreso porque no se corresponden los glaciares porque afectan los intereses de las mineras. Y el otro día fundado sobre un error. Amigas del matrimonio. No instrumentaron la ley de bosques. Lo que tiene que ver con los recursos naturales... No. Se ha reglamentado la ley de bosques. 2 años. Se reglamentó y lo anunció el nuevo secretario de Ambiente hace 2 meses. La extranjerización de tierras, porque el modelo de Benetton... Estamos hablando de los vetos, hermano, estamos hablando de los vetos, no corremos el eje. Si no se califican demasía. Hablen de A1 si son tan amables. Sí, eso es cierto. Yo sé que a usted le gusta que hablemos de A1. Entonces, los recursos naturales, minería, tierra, agua... Acá tenemos al hermano de George Bush explotando agua y embotellando agua en Córdoba. Digo, el petróleo, estas cosas que constituyen la base de un país soberano, extranjerizada o argentinizada en manos de amigos, es que nazi. Digo, vos sabés que es así. Entonces, capitalismo de amigo, es una etapa donde no se resuelve la pobreza, donde no se resuelve un modelo productivo y donde al final los actores que les interesa, aún para producir soja, son los grandes actores. Ahora, yo lo que no comparto la etapa kirchnerista es el tremendismo de la posición de ustedes. ¿Hay cosas que están mal? Seguramente hay cosas que están mal y que tenemos que cambiar en una Argentina que sigue siendo una Argentina desigual. Ahora, del año 2003 a la fecha, ha habido un proceso de recuperación de derechos, un proceso de recuperación de soberanía, una mayor participación de un Estado que estaba destruido y que hoy recupera la capacidad de construir reglas de juego, que algunos las pueden compartir y otros no. Pero esa autonomía de la política, esa autonomía del Estado, no existía en la Argentina. Entonces, si nosotros adjetivamos en exceso,
no vamos a poder pensar, no vamos a poder pensar, pero sí, pero la adjetivación se corresponde con posiciones de intransigencia absoluta. Ariel, ¿a vos te parece que han tenido es un problema de adjetivos? Si fuera un problema de adjetivos es una A mí me parece que de aquellas 40 millones... Yo le pregunté si a él le parece que han tenido una buena política agropecuaria. Hay algunos datos claros. Habían millones de hectáreas hipotecadas en la República Argentina el 25 de mayo del 2003. Ahora esas hipotecas fueron levantadas. ¿Producto del azar? No, producto de políticas concretas. No, producto de la devaluación, que generó un ingreso muy superior en los productores agropecuarios. Había gente que quería bajar el dólar. Por ejemplo, Pradgay, hace 6 meses. Que hizo, devaluación que hizo Dualde y que generó una rentabilidad muy superior en todo exportador. Vos me hiciste una pregunta. En la política agropecuaria. Yo lo que te pregunto es, si vos no crees que el desastre del año pasado, de los 120 días, que termina con ese voto de la 125 y con el hecho espectacular ese, no generó una caída absoluta de brazos en el sector agropecuario. No generó la sensación en el hombre de campo de que a nadie le importa, sobre todo no le importa al gobierno y a lo mejor al Estado, que él produzca. Bueno, yo quisiera responder la pregunta. Ese desaliento enorme a la producción y al comercio del interior del país. Ese es el tema. Ya que estamos con las preguntas... La gente no protestaría como protesta. Claro. Traigo algunas preguntas para hacer, que están protestando. Por ejemplo... Si las cosas van bien, ¿por qué van a salir a la calle? ¿Por qué van a parar? Si todo va bien. De principio de año ahora, el dólar, ¿sí?, se acrecentó un 30%. Redunda una mejora de la competitividad del sector. De 3 pesos a casi 3,90 ahora. Sí, también hubo... ¿Es cierto? ¿Es cierto? Sí, es cierto. Los insumos bajaron estrepitosamente. También es cierto. La soja, el precio de la soja creció en el mercado internacional. Sí, también es cierto. Y el año 2010 vamos a tener una cosecha récord en la historia argentina. ¿Es cierto? También es cierto. Entonces, hay sí, que representa el 60%... ¿Cómo puede decir que vamos a tener una cosecha récord cuando venimos del 2008 con 2000... Pero el 2010 con 97 millones de toneladas. 97 millones de toneladas. Esas son las consecuencias. ¿Vos crees que vas a llegar de nuevo a 97 millones de toneladas? Sin maíz, que le agrega superado el tema de la sequía y con la ampliación de la tierra cultivada. Débora Yossi de larga cifra, total. Confunde que algo quedará. Esa es la estrategia de Débora Yossi. Miente. Claro, en este caso confunde que algo quedará. Embarucemos a la sociedad. Nada más que eso. Es una posición diferente. Es muy difícil, diputado, rebatir esto. Es muy difícil, porque la situación es muy dura y la gente no aguanta más. Sin duda alguna. La gente no aguanta más. Aún los de afuera. Yo ya estoy harta de oír hablar del campo. Y como yo millones de personas. Es verdad. Yo digo, en serio, que se solucione una vez por todas, que es un capricho, una venganza. ¿Qué es esto? Es gravísimo, es gravísimo. La gente sigue. A mí me emociona cuando los veo. Yo no los conozco. Yo no conozco a la gente de campo, más que de mi pueblo. Esos algunos los conozco. Pero ya me emociona verlos en las rutas, día y noche, con sol, lluvia, viento, frío, y ahí luchando. Pero es terrible esto. En el exterior. Pero piensan que somos, pero nada, trogloditas, mire. Lo menos que le puedo decir. Agropecuaria, Teresa, discúlpeme que creo que iba a decir algo. Sí. Que tiene un fondo raquítico de 500 millones de pesos, debería tener como mínimo 1.000. Sí. Claro, lo que es el volumen y el valor de la producción agropecuaria. Fue votada después de más de un año de estar lista para ser votada. Sí. Exclusivamente para no darle el gusto al sector agropecuario. Cuando era una ley más que necesaria, no se votaba. No se votaba. Claro, después de un año y medio en que sigue la sequía, al final, para mostrar algo, se votó y sin modificar los 500 millones. Ahora, hay un enorme apuro por la ley de radiodifusión. No hubo ningún apuro, ningún apuro por la ley de emergencia agropecuaria. La ley de radiodifusión que debiera tratarla el próximo Parlamento. Por supuesto. ¿No? Entonces, a veces cuando conviene hay apuro. Y dicen, pero es democrático. Ahora, cuando es democrático retener o cajonear una ley, es democrático también. Está bien, fenómeno. No lo comparto, tengo otra posición. Bueno, a ver, ¿cuál es tu posición respecto a la ley de emergencia agropecuaria? Que estuvo un año y medio ahí parada. Nuestro periodista invitado, el señor Rulat. Que lo veo siempre en muchas gracias. C5N. Un placer. Eduardo, lo que yo quería saber es, ¿termina ahora el viernes definitivamente el paro o hay posibilidades de que continúe? Porque hay manifestaciones, hay una marcha quizás a Buenos Aires o a La Plata, se estaba viendo. Sí, hay mociones de todo tipo. Como felizmente el sector no es un monasterio, se levantan todas las 6, todos toman el mismo desayuno, hay diversidad de opiniones, todas respetables. O sea, los productores de un lado o de otro, asambleas. Esta noche hay una asamblea importante en Cañada de Gómez. Yo salgo de acá a los piques. Y hay en todas partes opiniones diversas. Algunas dicen, como en Bolívar ayer, el paro termina el viernes, marchemos hacia Plaza de Mayo. Otros dicen, sigamos. A la provincia de La Plata, ¿no? Sí. Hay quienes
creemos, me incluyo, que debería irse a La Plata alguna vez. No sé si el día esta semana, la que viene o otra. Porque digo, La Plata es la capital de la principal provincia. Digo, me parece que hay que mostrar también que hay un malestar en el sector, ¿no? A veces, mientras ustedes hablan, mi cerebro va trabajando. ¿Por qué cree usted que actuó de esta manera el gobernador Scioli? ¿Por qué cree usted? ¿Porque está necesitando el gobierno central, si no le mandan plata? Está en rojo, una está en rojo completamente. Claro, esa es una altísima dependencia. Yo digo, termina la comisión de enlace, se reúne mañana y vemos a partir de ahí cuando si sigue o si termina. Esto es lo concreto. Y lo de Scioli, clara dependencia de la chequera. Pero esto lo denunciábamos durante todo el año pasado cuando hablamos de país federal. Digo, el sistema de coparticipación es tan troglodita, es tan antidiluviano, digamos, que no contempla una cantidad de cuestiones que deberían distribuirse naturalmente con las provincias. Por lo tanto, todas las provincias son rehenes y lo que es peor, avanzan en déficit. Y no sea cosa, si no se corrige a tiempo, que terminemos otra vez con los bonos. Bono. No, fueron el auxilio de Córdoba porque estuvieron ahí. Sí, estaban ahí. La provincia también, ¿no? Tengo una idea. Scioli recibe la mitad, más o menos, de los fondos que tuvo Duhalde en el año 95. Por diversas razones, porque todas las provincias recibían más y porque además Duhalde tenía el fondo del conurbano. Entonces recibía el 11% de todo lo que ingresaba a la nación. Hoy Scioli recibe el 6% de todo lo que recibe. Scioli y yo antes, el 6% de lo que ingresa a la nación. Todas las provincias reciben menos y Buenos Aires menos que menos porque tiene una terrible discriminación desde el punto de vista tributario. Es la provincia que lejos tiene menos plata por habitante para poder hacer frente a sus una provincia problemas. Rica, ¿no? Ahora, fíjense las provincias. Las provincias tienen la educación, la salud, la justicia, ¿no es cierto? La policía, etcétera, a su cargo. Ahora, es decir, que tienen gastos rígidos, que hay que pagar sí o sí. Son salarios dependientes, es decir, sube un poco el salario y las provincias se conmueven. Empleados públicos. ¿No es cierto? Mucho más empleados públicos por peso que tienen que lo que tiene la nación. Y la nación acumula y acumula y acumula. ¿No es cierto? ¿Sabe una cosa? Hemos dejado de decirle al presupuesto y le llamamos caja. Le decimos la caja. La caja. ¿Sabe cuál es la diferencia entre caja y presupuesto, en mi opinión? Para mí le decimos caja porque presupuesto es una cantidad de dinero que se supone va a ir a distintos lugares por indicación del Congreso. La caja es una bolsa donde se saca para darle a cualquiera de manera absolutamente arbitraria. Interesante y discrecional. Para eso hace falta superpoderes. Entonces le damos a quien venga. Yo puedo hacer una aclaración. La situación que describe Sola de la provincia de Buenos Aires es así, pero esto no es producto de la arbitrariedad de un gobierno, sino que es producto de una ley de coparticipación, ¿sí?, en la que la provincia de Buenos Aires ha resignado 6 puntos porcentuales. Entonces este es un problema... ¿Del año 87? Sí, del año 87. Para cambiar eso hace falta la unanimidad. Pero es decir, pero es cierto. Ahora, todas las provincias... ¿Quién prometió en la campaña del 2003 que iba a solucionar el problema? Felipe, toda la dirigencia política sabe... La dirigencia política sabe que ahí hay un problema estructural, porque esa unanimidad no se puede construir. Esto no es producto del arbitrio. Yo soy bonaerense. Quiero más coparticipación para mi provincia. Vino una ley de coparticipación que teníamos que firmar todos los gobernadores y me negué a firmarla. Porque la ley consagraba definitivamente la discriminación de Buenos Aires. Como me negué a firmarla, tuve una semana de fuerte pelea en la tapa de los diarios con el gobierno nacional. Y bueno, no la firmé, no salió la ley. El gobernador, cuando puede, hace algo. Hoy es más difícil sacar una nueva ley que cambiar la Constitución. Es más fácil cambiar la Constitución. A ver, Felipe, vos fuiste gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si te hubieras visto en esta situación, ¿qué hubieras hecho? Tu provincia en rojo, no tenés plata, la caja está vacía, dependés del gobierno central. ¿Qué haces? Emito un bono. Emito un bono, adquiero independencia para poder mover la economía, digamos, que depende del Estado provincial. Hay 500 y pico de mil personas que cobran del Estado provincial. Y eso que es el Estado más chico por habitante de todas las provincias argentinas. Pero, bueno, yo emitiría un bono. Pediría que el gobierno nacional aceptara el pago de impuestos nacionales con ese bono, como ocurriera en ese momento, y iría un bono. Si no, Scioli, ¿qué va a poder hacer? Va a tener que estar esperando que le den la plata. No sé si le van a dar la plata, yo creo que no se la van a dar. Y si se la dan va a ser solamente para pagar salarios. ¿Y todo el resto? ¿Y todo el resto de la cuestión? Y el patrimonio político de ese... Pero los impuestos son altísimos en la provincia de Buenos Aires, señora Teresa. Ahora se habla de que van a subir mucho en el inmobiliario rural, que va a subir mucho. Impuesto a la herencia ahora, ¿no? Bueno, todavía no están esos impuestos.
Para la legislatura, ¿no? Vamos a ver. Yo tengo gente muy Sí. amiga y familiares que viven en la provincia, me hablan de los impuestos, quejándose. Sí. Ahora, qué notable, ¿no? Nosotros justamente hacemos la política inversa. Nosotros no queremos emitir bonos. Cuando asumimos había 14, 15 monedas en la Argentina. Una medida de soberanía, ¿sí?, era unificar y que circulara en la Argentina solamente el peso. Nos parece que ese no es el camino. ¿Y cómo que lo en el medio, Scioli que lo ahoga? que en el medio, con asistencia de la nación, ¿sí?, nosotros no, lo que no vamos a hacer es ajustar. Lo que no vamos a hacer es dejar de pagar salario. Lo que no vamos a hacer es aplicar aquellas políticas que lo van a hacer como un esclavo que puede pagar salario nada más. ¿Cómo como un esclavo? Es un gobernador con estas dificultades financieras, producto de un cuerpo normativo. ¿De Buenos Aires? Claro. ¿No Sí. sabés de qué hablamos? Por supuesto que sí, Felipe. Entonces, tenemos posiciones diferentes, solamente eso. Sabemos todos de qué estamos hablando. Resulta que algunos tenemos convicciones también, ¿sí? Y las defendemos. A lo mejor otros no tienen convicciones. A lo mejor otros eligen el camino del eslogan en vez de defender las convicciones. La región. No hay no solo que defiende la región. Pero ¿cómo que no, Felipe? El Tenemos 40% posiciones de los diferentes. votantes de la provincia viven en el interior, ¿no es cierto? 4 por 15, 66 millones de personas. No tienen un defensor dentro del oficialismo. Todos votan igual en el oficialismo. No hay uno que diga, bueno, yo soy de tal lugar, yo soy de tal otro, yo conozco tal otro. Nadie defiende una región, nadie defiende una localidad, nadie defiende una producción. Eso es un ¿Cómo un eslogan? Yo digo nadie, eslogan. yo digo, ¿dónde está el que defiende? Cuando algunos sectores querían tirar el tipo de cambio para abajo y nosotros lo defender al sosteníamos, productor en contra del estamos 195, defendiendo no al había productor. uno. Pero no es así. Salvo, cuando nosotros aplicamos salvo 2 o 3, retenciones a la exportación de hidrocarburos, estamos defendiendo también el precio en el mercado interno. Entonces, hay muchas maneras de defender al productor. Y yo quiero decir lo siguiente, podemos tener miradas diferentes. Lo que yo no acepto es decir que acá no hubo un proceso de recuperación de derechos y una mejora relativa de los productores. Con problemas a discutir y a saldar y a corregir y a poner más Estado y más inversión pública, por supuesto. Pero sin tremendismo, porque ese tremendismo es el tremendismo. Pasó de tener el 60% de aprobación a tener el 30%. Es un problema político, lo Se discutimos quebró en cualquier políticamente momento. el gobierno a raíz de esa pelea, fue una pelea injusta, absurda y ¿Por qué no organizada. sigue creciendo entonces como veníamos creciendo? Perdón. Diga, por favor. En el sector agropecuario, por ejemplo, en la producción. ¿Por qué no se siguió entonces con eso que era bien para todos? No sé. Desde el interior se ve así, que cuando el campo produce para todos, no solamente para los oligarcas que tienen camioneta, porque también del otro lado se nos ofendió mucho también. La gente está muy resentida, vuelve a los mismos resentimientos. Yo estuve todo este fin de semana, todo esto, hemos estado en la ruta, la gente está enojada, el productor es muy difícil. Ahora hay gente que no se la puede parar, los muchachos que encabezan todo, quieren ir a cortar, quieren venir a Buenos Aires, quieren todo, porque no dan más, Sí, también porque es mucha espera. Es cierto. Ahora, de los 97 millones de toneladas que se cosecharon, a los, ya no recuerdo, 60, 50 y pico, cuando nosotros asumimos, hubo un incremento de la productividad. Esas son las cosas que tenemos que rescatar. ¿Y por no qué como cae? bandera, no como Entonces, ¿por bandera qué de un cae? gobierno, no como bandera de un gobierno, sino para poner un piso Ustedes mínimo en la pretenden discusión. Porque si no, ¿sabes qué sucede? Que algunos demonizar pícaros el yuyo. que quieren Fue el volver la yuyo. rueda de la historia hacia atrás, ¿sí?, se terminan colando en esta discusión. Y es lo que nosotros no queremos. Discutamos A ver, hacia diputado, adelante. ¿qué hay que hacer? ¿Qué es la rueda ¿Qué hay que hacia hacer? atrás? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué ¿Qué es la rueda hacia ante atrás? una situación como esta? A Ante ver, una situación como esta, Sí. construir un poderoso consenso que nos permita pensar en políticas de Estado, no de un gobierno, de 10, 20, 30 años. Tenemos una oportunidad maravillosa. Lo estamos pidiendo a grito, Maravillosa. una Y por política supuesto, agropecuaria, desde hace entre un año y todos. medio Pero la que estamos. interpretación del expresidente es que el 28 de junio la gente pidió más modelo. Sí. Pidió profundizar el modelo. El modelo, sí. Sí, se Es hace decir, un se poco. perdió Buenos Aires, se perdió La Pampa, se perdió Santa Fe, se perdió Córdoba, se perdió Mendoza, se perdió Río Negro, se perdió Entre Ríos. La pregunta es... Se ganó el perdió país, si se quiere, se es perdió para Santa Cruz. profundizar, sí. Se perdió Santa Cruz. Se perdió San Se ganó Luis. Misiones, se ganó Formosa, se ganó, Sí, bueno, ahora sumemos, se ganó sí. Jujuy, se ganó Salta, se ganó Santiago del Estero, Sumemos, se sí. ganó Chubut, Sumemos. se ganó Tierra del Fuego. Calafate. Ciudad del Fuego. Pero no, pero entonces, la realidad, tomemos pregunta toda es, la realidad. Yo, perdieron. señorita, yo, La señora. perdieron. La gente Yo quiso no. profundizar el modelo. No, yo decimos en la eso. política no, yo señorita. No decimos Tiene eso. razón lo que se Teresa. Yo de política No, no. yo de entro, a mí me política no. interesa otra Pero cosa, yo, tiene señorita, razón. yo quiero saber si todo venía bien y todo bien, ¿por qué se termina con esta producción que nos levantó a todos? ¿Sabe una cosa, Mirta? Hay ¿Por una- qué se termina con esto? La sequía No quiero- existe también. Ahora, sí, pero estamos desde marzo del año pasado, del 2008.
Porque eso de no poder seguir con esa siembra, con eso que el productor después que tiene el sembrado y nacido y los gastos hechos se entera el precio, dinero. se entera recién. Necesitaban ese dinero de las retenciones. Muy bien, para dárselos al pueblo. Yo quiero saber. El campo se lo dio, Mirta, el campo se lo dio. Muchos errores, pero si en agosto del año pasado, hace un año, después de todo el episodio Cobos, etcétera, el gobierno me ha dicho, bueno, muy bien, sacamos una ley de retenciones móviles que no llegue al 52%, 51 y pico por ciento, sino que sea más baja, y hubiéramos, todos los que habíamos presentado proyectos, hubiéramos tenido que apoyarlo. Sí, pero no... Y hubiera sido mucho más justo para el productor agropecuario y para todos que dejar el 35 fijo. Lo que hubo es, bueno, está bien, no tocamos nada porque nos ganaron. Como nos ganaron, no hacemos política agropecuaria. Eso es lo que hicieron. ¿Sabe lo que hay, Mirta? Esa es una de los errores que en vos la tenés que versión oficial, además de cierto nivel de si admitís que eso fue un error, seguramente ganás. Además de cierto nivel de perversidad y de saneamiento ya, a esta altura. Además ¿Ensañamiento? Sí, es una cosa de ensañamiento. ¿Perversión? Sí, es una cuestión donde hay que ponerlos de rodillas. ¿Cómo se llama eso? O sea, a lo mejor hay otro término. Pero poner de rodillas, hay que someter, hay que construir... Tiranía se llama eso. O tiranía, bueno, hay que tener un enemigo visible. Tiranía es una cosa mucho más dura, porque tiranía implica una forma de gobierno no democrática ni en su esencia, nada. Permítame entonces. Cuidémonos mucho de esa palabra. ¿Para qué tiranía? Se hacen lo que ellos quieren. Perdieron y actúan como si hubieran ganado. Ni es tiranía ni es dictadura. Pero digo, sí, hemos vivido tiranías y dictaduras. Sí hay un nivel de desprecio, por lo menos, y de construir un enemigo visible detrás del... Digamos, entonces, disciplinamos a esto contra un enemigo visible, esa es una lógica política, ¿está? De acción política. Y luego de tener este método de forma de conducción política, además de esto, una enorme... digamos, falta de ausencia de verdad, de hipocresía, ¿no? Hipocresía, pues sí, el campo, esto, lo otro, y resulta que mientras no molestó a los índices de fin de mes, porque hay una enorme torpeza de atar el pago de bonos a la inflación, entonces mientras no molestó, se dejó actuar al mercado. Esto creó condiciones de que se haga soja, que no se... En esto a nadie le preocupó, es más, solamente... Es más, lo que más interesaba que sean grandes actores los que jugaban en el tema sojero. Entonces, hasta ahí nadie se metió en el tema agropecuario. Se lo tuvo a Miguel Campos, a la Secretaría de Agricultura, que alguna vez ocupó acá el amigo Felipe, en una actividad casi olvidada, en una repartición de segundo plano. Hubo otro secretario antes de Agricultura. Les iba muy bien en los 90, ¿no? Al sector agropecuario en Argentina, ¿no? Yo vi a la mesa de enlace reclamando por los derechos de los productores cuando estaba vigente la convertibilidad y no le exportábamos a nadie en el mundo. Termino esta idea. ¿Cómo que no le exportábamos? Secretaría de Agricultura... Hablen de a uno, si no se entiende. A ver si me deja decir algo. Yo llegué y había 26 millones de toneladas cosechadas en el año 88, discúlpenme, porque Ariel dijo algo. Cuando yo me fui se cosecharon 68 millones de toneladas. O sea que la destrucción... digamos, medirá también en términos de cómo aumentó la producción, esa destrucción de la que vos hablás. No existía la mesa de enlace, estás hablando de algo que no sabés. No existía la mesa de enlace, otra vez tenemos posiciones diferentes, no es cuestión de saber o no saber. Se dejó funcionar al mercado mientras no molestaba. Cuando empezó a molestar el índice de precios se intervino, y cuando se intervino la peor de la manera. Entonces, soja para recaudar, superávit comercial, superávit fiscal, pago de deuda externa. Esa es la lógica del kirchnerismo, pago de deuda externa, pago al Fondo Monetario Internacional, digamos, al cual ahora van a tener que volver a recurrir por lo desaguisado económico que hay. Entonces, esa fue la lógica económica. Cuando se le empezó a descomponer la cuestión de los índices de precios, entonces intervención distorsiva y destructiva, las dos cosas. Entonces, la verdad... hablan mal del campo del cual se usufructó durante mucho tiempo y se le sacó un enorme jugo. Por eso es una enorme hipocresía lo que está haciendo el kirchnerismo con la vos dijiste en algún momento, en el oficialismo hay mucha gente que tiene miedo de comentar lo que piensa y eso es negativo. En lugar de aportar, empobrece al gobierno. ¿Cómo se llama un gobierno donde la gente tiene miedo de opinar, de expresarse? Es muy desagradable. El problema de tener miedo no es del que mete miedo solamente, sino del que se permite tenerlo. Bueno, alguien te induce a tener miedo. Pero me refiero a un miedo que no tiene nada... Pero Mirta, me hiciste una pregunta. La pregunta es, el miedo no tiene que ver con el miedo que se ha sentido en otros tiempos en la Argentina. No lo comparemos. Lo que hay es miedo a no poder terminar una obra, a que no me llegue la plata que me corresponde. Mira, yo salgo mucho. Vas a un restaurante y decís algo, yo te juro, te lo puedo asegurar, decís algo en contra del gobierno y la gente hace así y después habla. Eso es temor.
Yo vivía en la época de Perón y era así en Sí, la Mirta, primera pero en los presidencia. La resultados de gente esta tenía elección, temor. Y era una democracia, igual pero mira, que ahora. voy a decir algo en contra mía. En los resultados de esta elección, en el Gran Buenos Aires nosotros perdimos con Francisco por 3,4 puntos. Ganamos el resto de la provincia, entonces ganamos la provincia total. Lo que quiere decir que mucha gente humilde, votó por el gobierno. ¿Cuánta mucha? Y bueno, no sé, el 35% o algo así del conurbano. Y una cantidad muy parecida por nosotros. Es decir, que esta gente se divide, está dividida. Lo que yo digo es que la gente que tiene responsabilidades importantes, gobernadores, intendentes importantes, tienen que decir lo que pasa, tienen que decir lo que les pasa, tienen que hacer un gran aporte. Al intendente de La Plata le bocharon todos los planes sociales que tenía y donde había muchísima gente trabajando en el mejoramiento del hábitat en la ciudad de La Plata. Los platenses lo veían. Pero si no se hacen eco de un día Felipe. Desaparecieron esos tipos, de un día para otro, hace pocos Si días. no fueras presidente, de bronca con el intendente de La Plata. Y el intendente no lo denunció. No dijo, miren lo que ha pasado. Todos estos trabajadores que estaban trabajando en la ciudad de La Plata han desaparecido porque el gobierno cortó todo por venganza, porque Kirchner sacó pocos votos en La Plata. El intendente no lo dijo. Yo soy platense. Entonces hay que decirlo. Yo tengo Sí, que ¿vos intervenir. sabrás eso? No, tengo que intervenir porque soy platense, no puedo dejarlo pasar. No, no es así. No es así. A ver, ¿cómo fue? Contame cómo fue. Lo que sucede, Felipe, ¿sí? Yo aquí tengo todos los diarios. Cuando escucho que no hay libertad de expresión, ¿cómo que no hay libertad de expresión? Pero Si yo no todos dije los no hay medios, libertad de expresión. Yo si dije todos el los intendente medios, no dice lo que si debe. todos los medios son opositores, traigamos los titulares de todos los medios a esta mesa. Cuando yo escucho, no hablé de libertad de expresión. no, pero estamos hablando del miedo. Estamos hablando del miedo. Felipe, vos sos un dirigente político, encabezaste una lista. De aquellos que dependen de la chequera, no me cambié la bocha. Pero yo te escuché, ustedes hablan y hablan mucho y fundamentan. Yo quisiera... Hay una cosa que quisiera no, porque ahora no van a tener para pagar los sueldos. Déjenme hablar a Bulat, por Que favor. me Yo dio- veo, mire, veo estos programas por televisión, hablan todos al mismo tiempo y digo, ay, qué horror, no entiendo nada, está pasando lo mismo acá. Bueno, por eso he tratado de Hablemos no uno intervenir por uno. demasiado, porque si no Hable, sería una hable. voz más Señor de Bulat, confusión. Tiene la palabra el señor Hay una Bulat. cuestión que usted me dijo que me dio a pie y muy interesante, Mirta, porque me dice, bueno, usted es oficialista, yo hasta ahora estoy callado, digamos, básicamente, con lo cual da la sensación. Pero lo que estoy viendo, y es cierto, en la Argentina estamos de nuevo con demasiada pasión y la pasión mata la razón. Y esto es un problema. Hay lugares que cuando uno baja las pasiones puede encontrar espacios en comunes. Todas las sociedades tienen contradicciones, tienen intereses contrapuestos. La idea es generar los espacios para juntarnos donde la razón predomine por la pasión. Si vamos a estar todos pasionales, no vamos a encontrar una salida en conjunto. Entonces, yo creo que a veces bajar los decibeles, en eso le doy la derecha a Ariel. Digamos. Creo que hay que bajar los niveles de adjetivos calificativos y obviamente le doy la derecha, tanto a Felipe como a Eduardo, de decir que el gobierno creo que debería tener más gestos concretos de diálogo, digamos, esta cuestión, porque si no, no se encuentran. Le digo lo de la razón, porque el sector agropecuario, los precios internacionales son muy buenos, no son malos. Si no fuera por el 2008, son los precios más altos de soja, casi de trigo, son buenos. Ahora, si uno no da ciertas reglas reglas de juego claras, y dice, mire señores, si usted pone hoy, siembra maíz, y le tiene tal condiciones hasta que lo coseche, pero no funciona nada. ¿Pero funciona la regla de juego clara? Ese es el problema, que no funciona, justamente. Y eso es lo interesante. Digo por esto de la pasión, ¿no? Por eso digo. Entonces, la pasión la pongo en el gobierno también, ¿eh? Ojo, yo digo que la pasión... La pasión no enceguece, ¿eh? La pasión enceguece. La pasión en muchas... Perdón, en temas económicos, la pasión enceguece. Digo, uno puede ser pasional en el fútbol, uno puede ser pasional en el amor. A mí me parece que una interpretación psicológica del problema no es, Tomás. No estoy diciendo el psicológica. tema central. Lo que el problema digo no es psicológico. No, el problema no es psicológico. Bueno, el problema es político. Y si es psicológico, no es nuestro. No, y ya lo tampoco sé. es de Pero no estoy adjetivos. echando... A ver, digo, no estoy... Mire lo interesante. Yo trato de hacer un planteo y todo el mundo se agarra el sayo. Digo, Felipe, yo te conozco hace muchos años. Yo sé cuando estás pasional y cuando las cosas de razón. Lo interesante de la situación internacional hoy es que el mundo nos trata bien. Todos los productos nuestros tienen buenos precios, pueden salir a venderse y qué sé yo. Eso estamos. Porque el mundo tiene hambre. Exactamente. Digo, estamos en una situación espectacular. Entonces yo digo, señores, bajemos los decibeles y hagamos cosas razonables. A mí me preocupa mucho más. Muchos dicen, bueno, la soja tiene 35% de retenciones. Yo creo que tendría que tener menos. Ahora, si yo le bajo la retención a la soja, pero no hablo la exportación de maíz, no hablo la exportación de trigo, no hablo la exportación de grano, y no bajo eso. ¿Qué regla de juego hay entonces? Por eso digo, al que siembra? No hay. Por eso lo que debería haber es regla de juegos, y en esto tomo porque Ariel lo dijo, aunque haga los discursos. Debe haber una regla de juego clara, acordada por el Parlamento, de ahora o de diciembre en adelante y no tocarse. ¿Cuál es la ley propuesta que da reglas de juego para...? Vamos con la ley de arrendamiento. Vamos con la ley de Una arrendamiento, ley que un viejo proponga el tema de reclamo las de exportaciones. los muchachos de la Federación Agraria. ¿Querés que diga la ley de arrendamiento? Por lo que ejemplo. pasó? Ariel, Sí. ¿vos sabés lo que pasó con la ley de arrendamiento? A ver qué sucedió. Si que Había algunos un sectores proyecto de ley, que siempre había un levantaron la proyecto de banderita ley. cuando llegó la hora,
no quieren avanzar. Había un proyecto de ley que que tiene no? muchos años de la Federación Agraria y el gobierno decidió generar otro proyecto de ley. Y el proyecto de ley del gobierno es un proyecto que interviene menos en un mercado que está funcionando más o menos bien, pero interviene menos, pero interviene. Y fue hecho por excelentes expertos durante mucho tiempo. Cuando terminó el proyecto se lo presentaron a la señora presidenta. La señora presidenta dijo no. Preferimos que se trate la ley que está. ¿Saben por qué? Por un intento de dividir a la mesa de enlace. Porque la ley tenía origen en la Federación Agraria. Claro. Con sabiduría, Bussi dijo, no me interesa la ley, no nos van a dividir por esa ley. Ahora, la buena ley la tenía el Ejecutivo. No esta ley. La tenía el Ejecutivo. ¿Y sabés qué hizo? El problema es que hubo no presentó la buena ley, presentó la ley que podía dividir a la mesa de a ver, enlace. dos cosas. Esa es la verdad. Uno, A ver, diputado. El gobierno no tiene que allanarse, ¿sí?, a los reclamos de cada una de las corporaciones. Porque si no, parece que la política... Pero yo te escucho, Felipe, yo te escucho. A ver, déjelo hablar. La política agropecuaria parece que la tiene que definir en la Argentina la mesa de enlace. La política de los medios, 2 o 3 monopolios consolidados. El tipo de cambio de la política fiscal, la política monetaria, AEA. No. Es la política y el Estado. Y cuando hablamos de consensuar, lo estoy diciendo yo, cuando hablamos de consensuar, estamos hablando también de negociar, de ceder una parte y ceder la otra. El tema de la ley de arrendamientos es un viejo reclamo de la Federación Agraria, ¿sí? Y nosotros lo queremos plasmar en un nuevo cuerpo normativo. Y no es para dividir a nadie, es para dar satisfacción al reclamo. Todos sabemos Sí. A ver, lo que no puede suceder es que nosotros impulsemos, ¿sí?, el proyecto que ustedes quieran. No, porque la democracia y el diálogo no es subordinarse a las Secretaría de pretensiones del otro. Agricultura, Ariel. Pero la presidenta de la Nación... Pero no te hagas el sonso, Ariel. Pero no lo me hizo hago la el Secretaría de sonso. Agricultura. Pero podemos Y tener... lo tiene listo. Entonces, lo tiene listo para el gobierno tiene que hacer... El gobierno tiene la mesa de enlace. No es así. Sí, no es sabés nada. No es así. Algunos sectores abrazan posiciones que nunca abrazaron. Todo Eso es lo que pasó. Tengo que ir a una pausa. A ver, Bussi. Lo primero es decirle que esto está exquisito. Que yo lo vi a usted, mientras hablaban acá y dialogaban y discutían. Ahora, esto de la ley de arrendamiento es un tema. Es un tema grosso. En el año 12, grito al corte, la Federación Agraria nace por una ley de arrendamiento. Así es. Año 46, no sé qué si le suena, ahora que gobiernan tiempos justicialistas. Una legislación, 5 años, que permite un salto. Era el gobierno en general Perón, 46, claro. Hay un salto, hay 46.000 pequeños propietarios nuevos, o sea, hay una evolución. Año 76, golpe militar. Entonces, desde el 76 hasta acá no hay más legislación, mercado puro. Nosotros decimos, hay que crear un mecanismo, pero no troglodita de 50 años atrás. Hay que una cosa moderna, premio y castigo, estímulos fiscales. ¿Qué pasa? Lo que va al Congreso, compañero legislador, le han sacado el corazón, que es lo que estimula que haya desgravaciones a esto, que son más chicos, y que haya ciertos castigos impositivos a la concentración. Por lo tanto, a los pules siembra. Si le sacas el corazón, deja de ser la ley. Mantenemos la actual legislación. Entonces lo que hay que... Mantenemos las cosas como están. Si mantenemos las cosas como están es peor, y esto es verdad. En eso te doy la derecha. Si dejamos todo como está es peor. Pero si aprobamos esto, en realidad no estamos dando un salto para parar la concentración. Ergo, este gobierno sigue siendo coherente en promover concentración. ¿Entendés? O sea, te da un instrumentito a media, pero al final no para los procesos de concentración. La presidenta, la última reunión que tuvimos, dijo, los procesos de concentración son normales en el mundo, por lo tanto hay que admitirlo. Por lo tanto lo justifica. Yo estaba pensando esta mañana en mi casa, pensando en esta mesa, mis invitados, pensaba, pero el gobierno perdió en estas elecciones. El expresidente, el doctor Kirchner, se quedó, se llamó a cuarteles de invierno, no sé, 20 días, un mes. Pero después el tigre dio el zarpazo, volvió otra vez, dio el gran salto. Y ahí está otra vez manejando el país. Si me permite una reflexión. La Argentina en algún momento funcionó con piloto automático. Así terminamos. Hoy en la Argentina, en un momento de crisis en el mundo, hay liderazgo. Se pueden decir muchas cosas de la presidenta de la Nación. Lo que no se puede decir es que hay pensamiento estratégico, que hay liderazgo y que hay una idea clara de hacia dónde tiene que ir la Argentina. Si nosotros fuésemos capaces, no de quitarle pasión al debate, porque yo creo que lo mejor que está pasando es que le estamos poniendo pasión a la política. Si somos capaces de construir racionalidad, vamos a poder pensar la Argentina de 20, 30 años más allá del color del gobierno de turno. Los Estados Unidos lo hicieron, la guerra de la secesión, 1 millón de muertos, pero definieron hacia dónde querían ir. Y después hay alternancias de gobierno, pero lo estratégico, lo nodal, lo central, se mantiene inalterable. Esa oportunidad de cara al Bicentenario la tenemos. ¿Por qué? Porque hay un mundo que reclama nuestro
nuestros productos, porque el contexto regional es diferente, porque hay gobiernos sí que se han atrevido a romper una lógica y a construir una política desde la autonomía. Mucho palabrerío, Ariel, por favor, pero es palabrerío, pero es con Teresa lo que dice, por favor. Pero no es palabrerío. Mire el drama de la gente, pero por favor. Hay que animarse a debatir ideas también, Mirta. Claro que sí. Y eso es bueno para los argentinos. Por eso está usted hoy Si acá. me permite, pero además hay que mirar, esta es la verdad. Yo, discúlpeme, sus palabras están muy bien, pero yo creo a la señora. Si me permite, con respeto, si vamos a mirar hacia el futuro, a mí me parece perfecto, tus palabras me encantan, pero si por cada problema o situación que surge van a pasar 2 años y vamos a seguir estancados como ahora estamos como en marzo, no vamos a llegar a ningún bicentenario ni a ningún lado arreglados. No sé, es lo que me parece a mí. Porque hay que darle la solución a los problemas, no a lo que toda la gente pida, porque yo calculo que debe ser muy difícil para un gobierno poder... Es como me pasó a mí ahora, ayer me hice famosa en Bolívar, ¿no? Porque venía acá. Entonces uno me decía, decí esto, decí lo otro, decí lo otro. ¿Tiene que mandar saludos? Aproveche ahora, mándelos. Bueno, sí, bueno. A mi querido pueblo de Ale y de Bolívar, bueno... De Ale usted, sí, y a mis queridos autoconvocados, mis compañeros, bueno, y a toda la gente que está sufriendo, un amigo... Bueno, también es del partido. Y bueno, a todo el partido, Agüetel. Y a un querido amigo que está muy deprimido, a mi querido amigo Fabián. Arriba, Fabián, y hay que seguir la lucha. ¿Está deprimido, Fabián? Sí. Tuvo mucho dolor porque cuando vino al Congreso por esas famosas leyes que yo no entiendo, hubo algunos diputados que le hicieron mucha burla. Ah, sí. Y era muy poca gente y... ¿Por qué le hacían burla? Fue a Bolívar, llegó a las 3 de la mañana y ahí está encerrado en su casa. ¿En serio? Se lo juro, ¿Por qué le hacían no puedo burla? venir a mentir acá. No, le creo, pero me sí, cuesta le agarró una creerlo. depresión y bueno, no ¿Cómo lo se podemos llama? sacar con la familia. Fabián. Fabián, arriba Fabián, arriba, el campo va a renacer. Y lo que quiero es estoy mandar... segura que sí. Permítanme... lo que ha contado es terrible, es terrible. Si usted me permite, patético. quiero solidarizarme con Córdoba, que tengo un hijo allá, y a algunos familiares de su esposa se les quemó todo. Bueno, y todas las provincias que tuvieron los incendios. Córdoba y San Luis. Por eso hay tantas cosas dolorosas y a mí me parece que estamos perdiendo el tiempo en solucionar otras cosas que... No sé, desde el campo se ven sencillas, por supuesto que no lo serán, yo entiendo que no lo serán. A lo mejor sí, son más sencillas de lo que... de las apariencias. No sé. ¿Vos crees que se va a solucionar? Yo creo que no son difíciles. No? A ver, ¿usted es optimista, Bulat? No, yo creo que todavía la solución no va a ser fácil. Por eso la palabra ensañamiento, Mirta. Yo no soy optimista. No lo veo. Usted me dice optimista, pero si ve una solución a corto. No se busca hacer lo no la mejor, sino veo. lo que jorobe al otro. Si quiere le digo que sí. No se busca hacer lo mejor, lo que conviene, sino lo que jorobe al otro. Por eso, ensañamiento. Desde el gobierno. Entonces el gobierno no actúa... ¿Un gobierno vengativo? ¿Sos venganza? Sí, el gobierno no actúa como un gobierno, sino como una facción que se defiende y que ataca. Y considera al campo como un partido opositor. Y a la mesa de enlace la quiso desgajar varias veces el campo y no lo consiguió. Entonces es un partido opositor. Se lo digo yo, que he hecho críticas a la mesa de enlace y a miembros de la mesa de enlace y que tomo una posición equidistante en la medida de lo posible. Y que no creo, como dijo recién hace un rato Ariel, que el programa agropecuario tiene que ser hecho el de las entidades de productores, el programa petrolero de las entidades que extraen el petróleo y el programa, programa cambiario de la Asociación de Empresarios Argentinos. Eso no debe suceder, dije. No, yo no creo eso, yo creo en la preeminencia de lo político. Claro. Ahora, eso sí. Eso sí, el tema del campo es el papelón más grande del siglo del gobierno. Estamos perdiendo tanto tiempo, es terrible. Tengo que ir a la pausa, todos los resultados son negativos. Pero quiero irme con el discurso que dijo Hugo Violcati en la Rural. Cuestionan al gobierno por la pobreza. Discurso del señor Hugo Violcati en la Rural. El campo argentino ha dejado de ser la mansa vaca lechera que se deja ordeñar para cubrir el costo de la ineficiencia y la política equivocada, pero continuamos construyendo el diálogo y reconstruir la confianza. Disparó y se refirió al bicentenario que se celebrará el año próximo como el año. En Argentina celebraremos importando carne, trigo y leche. Me pregunto, ¿por qué el 27% de los argentinos padece hambre si el campo es una enorme fábrica de alimentos y entregó en estos últimos 7 años 30.000 millones de dólares que iban a aplicarse en planes sociales? ¿Dónde fue a parar tanto dinero? Esto es de Diario La Nación del domingo 2 de agosto. El campo no fue nunca una mansa vaca lechera, Mirta. Se equivoca Violcati. El campo siempre fue bravo. Y hubo... Yo sé lo que era Humberto Volando en la década del 90. Era bravísimo. Presidente de la Federación Agraria. Era bravísimo. Fundador fue Volando. Era bravísimo y una persona que aprendía a respetar. Con muchas peleas aprendimos a respetarnos mutuamente. Y sé lo que era cada uno. Violcati no empezó la historia. Y además que Violcati no nos venda
que él siempre se preocupó por la pobreza, porque la sociedad rural no se preocupó tanto por la pobreza. Digamos, hablar de la pobreza puede ser blanquearse, pero fue pero bueno no este discurso, ¿no le pareció no, bueno? a mí no me pareció bueno. ¿Me gustó? No. Muchos de los diputados que apoyaron al gobierno en la delegación de facultades y no quisieron discutir la delegación de la facultad de establecer las retenciones fue porque se indignaron con el discurso de Biolcati. Cada uno tiene que saber desde dónde habla, con qué historia habla y qué nivel de conciencia tiene. Más me molestó que no fuera ningún miembro del gobierno. Más me molestó que no fuera nadie del gobierno. Pero por supuesto, yo iba a agregar algo, pero me siento expresado. Curiosamente, yo no me voy a poner a defender el discurso de Biolcati no a va fondo. porque tiene miedo que lo silben. Pero ¿sabe una cosa? Podría haber sido, dada la historia y la esencia, un discurso claramente gorila, liberal, qué sé yo, y sin embargo retoma cuestiones que deben ser debatidas. Dichas por Biolcati a lo mejor no suenan, digamos, pero... Y lo de Llambías, reivindicando a Martínez de Oz. Si yo tomo ese discurso eso yo se lo he dicho fraternalmente a Llambías. Fraternalmente, pero no en público. Fue un error. Y algunas son cosas que... Sí, lo dijo en público, sí, lo vimos. Bueno, no te escuché, pero bueno que lo repitas acá. Lo dije porque no es Leuco, digo, eso fue un error. No es primero se lo dije a Yo, señorita. Yo, señorita, yo estaba el día del discurso de Llambías, yo estaba presente. Llambías no reivindicó a Martínez de Oz, el ministro de Economía. Dijo que no había que él tenía gran respeto por el apellido de quien fundó, la sociedad rural. Ayúdenme, la sociedad rural, pero no dijo que lo reivindicaba. Yo tampoco lo voy a reivindicar porque me dejó sin nada la circular 1050 de Martínez de Oz. Me dejó sin nada. Fue una de las primeras veces que tuve que empezar de vuelta, de las tantas veces que empezamos de vuelta. Después la inundación. Y cuando queríamos sacar el cuellito afuera, vienen las malas políticas o desacertadas, no quiero ofenderte. Los 90. Desacertadas y más desacertadas aún, y ahora la sequía. Entonces, yo le digo a los jóvenes que, bueno, ellos van a tener una chance porque las cosas van a cambiar en un momento, esto se va a arreglar, van a tener su chance los jóvenes de volver, pero nosotros, los que tenemos nuestra edad, ¿qué hacemos? Lo que estamos diciendo es un disparate en un país tan rico como este, con estas tierras tan fantásticas que, como decimos vulgarmente, tirás una semilla y siempre sale algo. Es así. Pero es un disparate todo esto, no tiene pies ni cabeza, es una cosa que no entra en un cerebro más o menos inteligente. Cultura de la irresponsabilidad, esto lo saqué de la revista Noticias, no sé si lo leyó. A ver. Al iniciar su gestión como presidente de los Estados Unidos, Barack Obama atribuyó la crisis financiera mundial a la cultura de la irresponsabilidad, que desencadena cascadas de errores y oportunidades perdidas durante décadas. Me pareció buenísimo, aplaudo. por eso lo anoté. La cultura de la irresponsabilidad. Sí, eso es pensar en el hoy. Y la cultura del trabajo del que ¿Sabe cómo tanto? empieza la crisis en los Estados Unidos? Con Bush bajando impuestos, con la idea que bajando impuestos iba a recrear la confianza, iba a haber más inversiones, se iba a dinamizar la economía, eso financió al Estado, y en los Estados Unidos tienen un déficit pavoroso que puso en riesgo la economía mundial. No, pero la crisis empieza porque hay un error bancario. Empiezan a sobrevaluar las casas por encima de lo que valen y a dar crédito para las hipotecas. Producto de una economía basada en la especulación y no una economía productiva, claramente. No, era una economía productiva, pero que además tenía un enorme... Nosotros vamos a seguir debatiendo, pero tengo obligatoriamente que ir a una pausa. Ya volvemos, señores. Corte con alguna palabra fuerte de parte del ex gobernador Felipe Solá. Pero no contra ellos, aclaremos que no hubo lío. No, fue una descripción de lo que sucedió en la historia, nada más. Ahora, una pregunta. El tema del nombramiento de Alarcón, ¿cómo lo ven? Está todo el mundo aplaudiendo. Ayer me llamó Alarcón, ayer me llamó. Ah, la llamó. Yo estaba por salir, no, pero no al aire, estaba en mi camarín y me pasaron la comunicación para explicarme por qué lo hacía, que ella creía que era un acercamiento a la gente, no a la gente del campo, sino una posibilidad de arreglo, de solución a todo este tema. Sí. Yo no le veo la punta, no sé por dónde va a atacar, por dónde los va a convencer, si hasta el momento la cosa no ha funcionado muy bien. No sé qué injerencia puede tener ella, ¿no? Qué fuerza, qué poder. La veo a Alarcón. ¿Es un borocotazo? La veo tratando de explicar. Estaba esperando que lo dijera, claro. Trata de explicar. Es más o esta menos... mañana lo escuché a Borocoto. Ahora, acuérdense lo que me iba a decir. Sí. Lo escuché a Borocoto esta mañana con Chiche Hellum en Radio Mitre. Y dijo... Me hice famoso, dice Borocoto. No, dijo que jamás fue kirchnerista, que lo llamaron, que él aprovechó la presencia en la presidencia cuando lo citaron para, bueno, yo le creo, para pedir cosas para el hospital de niños. Y bueno, nada, como se despegó del tema, casualidad, después digamos. Vota siempre a favor del kirchnerismo. Se despegó del tema. Yo no me invitara al programa, me gustaría que venga el doctor. Ahora hay algo notable en la política Lorenzo argentina. Borocoto. Cuando un legislador abandona nuestras filas y se pasa a las filas de la oposición,
ejerce el pensamiento crítico. Cuando sucede la inversa, hay borocotización. Hay que medir con la misma vara. Esto no es bueno. A nosotros se nos fueron muchos legisladores. Felipe encabezó esa ruptura. ¿Y qué se dijo desde el periodismo y desde la mesa de enlace? Se atreven a romper con el mandato de la Casa Rosada. Eligieron un camino. ¿Se puede compartir o no? Cuando sucede la inversa, no se habla de convicciones, de una idea de acercamiento, se estigmatiza y se descalifica. ¿Qué pasa, Ariel? Eso no es bueno. Eso no es bueno. El año pasado cambió el país. Y en esa discusión de la 125 estaba en juego todo en el país. Sí. Como que se cayó la popularidad del gobierno definitivamente. Entonces, estaba todo en juego. ¿Sabes cuándo me fui yo? Cuando sentí que el país se iba a un lugar que no quiero nombrar. Un camino tuyo. Ahora, iba a la ¿Cobos se borocotizó? Pregunto yo. ¿O Cobos pensó con libertad? Porque era el vicepresidente elegido para defender a la presidenta. 6 meses después... No, para vicegobernar el país. El estricto sentido de la palabra borocotizar significa admitiendo el neologismo. Pasarse de las filas del pueblo a las filas de quien es verdugo del pueblo. Yo le voy a preguntar aquí al señor Felipe Solá si va a ser candidato a presidente. Ah, bueno, eso, entonces lo del Alarcón, Mirta, lo subordinamos. Lo subordinamos porque es mucho más importante esto. Y ya sabemos todo lo de Alarcón. Si algún vicepresidente fue de la provincia de Buenos Aires, te podemos buscar alguno. No, a mí me hablaron de la fórmula Reutemann Solá. Te ayudamos a buscar nada más. Qué definición, ¿eh? Te ayudamos a buscar en Córdoba. ¿Qué perlita tiró Bussi? Yo la escuché, Hablaron de la el fórmula. ex gobernador Busti habló de eso. Sí. Mañana, pasado mañana me voy a ver con Busti. Mire, yo no sé qué va a pasar en este país y yo voy a trabajar por 2 cosas. Primero, por la unidad del peronismo. Porque sin la unidad del peronismo no hay unidad del país. Estoy convencido de eso. Y segundo, si puedo, seré candidato, pero si puedo. Primero, lo primero, y segundo, lo segundo. ¿De qué depende? ¿Si puedo? Depende que haya unidad del peronismo, depende que haya que se recapacite respecto a las políticas que se llevan, depende de que el Partido Justicialista sea capaz de procesar la derrota, sea capaz de abrirse y de llamar a los demás, en lugar de cerrarse alrededor del escudito. En este momento el Partido Justicialista está pasando a ser una línea interna del movimiento peronista. Mire que Kirchner va a ser... Se va a llamar línea interna el escudito. Mire que Kirchner va a ser candidato, ¿o no? Sí, yo creo ¿sabe qué? Sí, yo creo que sí. Mire cómo tiemblo. Ahora, la responsabilidad de la reconstrucción pero por favor, lo que quiere es reconstruir, juntar a los capitanejos. El pueblo, la tropa, la indiana no la junta más. El pueblo ya se fue. Mire las encuestas posteriores al 28 de junio. Con fútbol popular, con todo. Mire las encuestas posteriores al 28. No, hay un reclamo a la oposición, pero hay mucha bronca con el gobierno. Felipe, ahora, ¿quién sería el responsable? Porque el presidente del Partido Justicialista es Scioli en este momento. Él debería ser el responsable de Kirchner abdicó en un cuarto cerrado, no en un congreso abierto y explicando por qué, como se hubiera hecho en el PSOE, sino que abdicó en un cuarto cerrado a favor del pobre Scioli. Y Scioli, además de tener que gobernar la provincia de Buenos Aires, encima tiene que ser el presidente del Partido Justicialista habiendo perdido. Por supuesto, debió ceder ese interinato, no sé cómo llamarle, a los que ganaron dentro del peronismo. Me refiero a los que ganaron y están en el Consejo Superior. Por ejemplo, Capitanich, que es el que sigue. Capitanich, Das Neves, Gioja, Urtubey, debieron integrar un Consejo de Ganadores y proponerse un cronograma de apertura, procesar la derrota. No hizo nada. Felipe, ¿cuántos peronismos hay? Está el peronismo de los Rodríguez Sá, el de Kirchner, el de ustedes. Yo no entiendo nada. Y si yo no entiendo la gente... Pero Felipe está en el PRO. Digo, ahora Felipe otra vez hacia el peronismo. No. Esos tránsitos no le hacen bien a la política argentina. Pero vos hablas de cómo toma las decisiones el kirchnerismo. ¿Cómo las toma Mauricio Macri? ¿Pero cuáles son las convenciones partidarias del PRO? ¿Podía ganar las elecciones de la provincia de Buenos Aires? De hecho las ganó, ¿sí? Y tiene obedece una coyuntura. Con los votos peronistas que dejaron de ser kirchneristas. Pero no, fue una coyuntura. Dejaron de ser kirchneristas. Fue una coyuntura vinculada a una elección legislativa. ¿El resultado de 2007 cuál fue? 45%. 46. ¿El resultado ahora? Sí, 45 y pico. Yo le sacó el 50, 51. No, yo le sacó el 48. No te acordás ninguna cifra vos. Yo sí me acuerdo. Vamos a corroborar. Ahora, después, 48,1. Te concedo, quizás sea así. 45,8 de la señora presidenta. Ahora resulta que pasaron al 32. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasaron ¿No muchas son cosas. votos peronistas esos?
Sí, a ver, pero a ver, vos tomaste una decisión política, ¿sí? Hoy pertenecés al espacio que conduce Mauricio Macri. Hoy el peronismo... ¿Que conduce Mauricio Macri? Que conduce Mauricio Macri, pero tenés que asumir el camino que vos adoptaste, Felipe. Lo que no se puede... No, Felipe, acá el peronismo eligió un camino. Doctor Ariel Pacini, el gobierno está esperando que la gente venda sus campos a 2 pesos para comprarlos ellos. Dice Adriana de Villa del Parque y le deja un teléfono. Esto es Vox Populi. Los campos se revalorizaron durante nuestro mandato, así que no hay ningún problema, después nos comunicamos. Le dan vuelta a todo. Pero es un dato de la realidad, Mirta. ¿Cuánto valían los campos y cuánto valen ahora? Se revalorizaron. En relación al 2003, cuando nosotros asumimos, crecieron y 2, 3 veces. Es un dato de la realidad. Mirta, es mentira que el gobierno quiere solucionar el tema del campo. Leonor de Concordia, Entre Ríos. Doctor Ariel Pacini, ustedes prometen y prometen, pero nunca cumplen nada. Gladys de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Cada uno deja sus teléfonos, ¿eh? Mirta, lo que está haciendo este gobierno es una vergüenza. Nos está llevando a la ruina, no hay trabajo, hay delincuencia y nadie hace nada. ¿Dónde está la presidenta? Adriana de Firmat, Santa Fe, provincia de Santa Fe. Deja teléfono. Mirta, la felicito, la admiro por las preguntas que está haciendo. María Isabel de Alejandro Con, provincia de Buenos Aires. Gracias. Hoy trabajé poco, tiene razón Bulá, porque la mesa estuvo... ¿Tú solita? Mañana. Irve la mesa. Yo la toco y se hace. Eduardo Bussi, somos un grupo de pequeños productores. Por favor, sigamos en la lucha, pero en paz. Gracias, Mirta. Isabel de Pergamino. Notarán que es toda gente del interior de nuestro país. Ingeniero Felipe Solá, necesito trabajar. Por favor, ayúdeme. Estoy desesperada. Marcela de Palermo. Ay, las cartas que yo recibo pidiendo trabajo, chicos. No sé si puedo arreglar esto, pero le voy a llamar. Mirta, la felicito por el programa. Un beso muy grande. Norma de La Plata. Muchas gracias, Norma. Mirta, el gobierno, además del tema del campo, tiene que ocuparse de la pobreza y de darle trabajo a todos los argentinos. María Emilia de Lomas del Mirador. Eduardo Bussi, toda la Argentina está con usted. Por favor, siga adelante. Familia Bussi. Listo, pibe, ya está. Correte. Familia Bussi. Claro, familia Bussi. ¿De dónde son? Debe ser mi prima. Claro. Mientras no sean de Tucumán, está todo bien. Santa Fe, ¿de qué pueblo? ¿Cómo se llama? JB Molina. De paso mandamos un saludo a todo el pueblo. A ver, el pueblo está parado. ¿Sí? Están en el club los muchachos. Bueno, yo les mando un beso también. ¿Está cerca de dónde? JB Molina está a 40 kilómetros de Villa Constitución. Ah, pero conozco la zona, muy bien. Muy cerca de la frontera. A 50 de San Nicolás. Arroyo del Medio nos divide con la provincia de Buenos Aires. Histórico Arroyo del Medio. Pero qué linda a 20 kilómetros de la batalla de Pavón. Por eso está Pavón ahí. Entre Mitre y... Qué salsa le dimos, ¿eh? Qué salsa le dimos, perdón, al Estanislao López, te recuerdo, vino y ató los caballos en la pirámide acá. Sí, pero en el 1820, esa fue la primer Cepeda. Pero después vino Cepeda que perdieron y Pavón que... Cepeda que ganaron y Pavón Moretones no se le fueron más. La invencible... Esta era Liliana de Necochea, era un chiste que hago. Es fascinación de los argentinos. A mis amigos santafesinos es un chiste. Es una cosa, en vez de discutir el futuro nos matamos por el pasado. Es una cosa. El conventillo, todo lo que ha vivido este país. Eduardo Bussi, en la zona de Venado Tuerto, querida zona que conozco muy bien, el día sábado hubo varios incendios intencionales. Mirta de Venado Tuerto, Santa Fe, imperdonable esto, ¿eh? Imperdonable. En Córdoba también. Córdoba terrible. Mirta, por favor, que la señora presidenta se deje de repartir plata y construya viviendas, hospitales, escuelas, que se ocupe del pueblo. Ana María de Belgrano. Yo debo decir que la señora presidenta estuvo ayer en la Casa del Teatro, en el Teatro Regina, hablando de la nueva ley de radiodifusión, pero además hicieron la presidencia, el gobierno hizo un aporte muy grande a la Casa del Teatro, cosa que desde acá, yo soy presidenta honoraria, lo agradezco muchísimo. Las cosas hay que decir, cuando están bien hay que decirlas. Lo que me pareció mal es que la señora presidenta le tuviera el micrófono al presidente de la Casa del Teatro. Una presidenta no. Yo creo en las jerarquías. Además, ¿por qué no pusieron otro micrófono? ¿Vieron que dijo el otro día sale con fritas? ¿Vieron? Sí, sale con fritas. Quiso ser original y salió... No me hizo gracia, no me hizo gracia. Quiso ser original y salió en todos los diarios. Dijo, sale con fritas. Y ayer dijo que era Cholula. Y esto, Nacha Guevara tuvo mucho que ver en esto de la Casa del Teatro, también debo decirlo. Sí, y también tuvo mucho que ver Lito Cruz, muchísimo, así que las cosas... por su nombre. Muy bien, nos tenemos que ir. ¿A qué hora se levanta, Teresa? ¿Temprano? Y después de depende del día, cómo se presente el día de labor. Pero ¿Y qué hace en el campo? Cuénteme. Y a la par de mi marido, y se crían animales, y bueno, para defendernos un poco hacemos esta factura de cerdo, así hay gente amiga me que... trajo. ¿Dónde está, chicos, que me trajo? Que no se anima a hacerlo, y bueno, como nosotros tenemos cierta experiencia, se lo hacemos y nos dan... Trabajan los productos de otros también. Claro, le demos, con gente amiga, ¿no es cierto? Sí.
le damos, o por ahí si tenemos el ¿Está cerdo cerca de nosotros. Bolívar, cerquita? 35 kilómetros. Ah, bastante lejos. ¿Y conoce a la familia Tinelli? Y algunos, unas tías, Claro, conozco, sí, él a no veces mucho. dice- Sí, que Marcelo tiene Hugo las dice tías. que tiene unas tías allá. Sí, Bueno, la Saludos maestra a, con saludos a Cisneros. Ah, sí, está firme él en la ruta con nosotros siempre. Como rulo sí. estatua. Sí, firme, sí, está muy firme. Mandémosle también a Cortizas, a los Hernández. Sí. Ah, bueno, cómo no, sí, a A Dario, Barrio. a todos de Elba, sí, Bolívar. cómo no. Me Sí, tengo sí, que sí. ir, Busi. No, decirle que la queremos felicitar, pues hicimos una asamblea recién fuera de cámara ¿Y qué han- por lo del Martín Fierro de Platino. Ah, muchísimas gracias, muchas gracias. Felicitaciones, muy merecidas, Mirta. Muchísimas Muy gracias, merecidas. gracias querida. La verdad que fue una noche inolvidable, Y sí, inolvidable. sí, son cosas que Teresa, ¿qué apellido? Estrebou, ¿es francés? Vasco-francés, sí, Estrebou Estrebou se escribe y se pronuncia. De Almeida. Sí. ¿Vive su marido? Sí, está acá. allá No, está. discúlpeme, yo pregunto a veces. Sí, pero no, su no, sí, marido, sí, por y suerte, se gracias murió. a Dios. Bueno, Lo bueno, habrá si son aguantado. jóvenes. Somos muy unidos, Aguantar el 42 temple años de de Teresa. casado. Y 3 varones, Y 3 varones, gracias a Dios. ¿Cuántos años? 42 de casado. ¿Y es abuelo o no? Sí, 8 nietos, gracias 8 a Dios y a la nietos. Virgen, Ay, no me hermoso. había contado. Hermoso. Mire lo que me trajo. Eso es bueno en Le serio. muestro al público, mire. Eso mire. es bueno en serio, Ahí pibe. está el Yo algo señor. entiendo Buenas de tardes, esto, ¿eh? señor. Sacó la boina para saludar, muy amable. Esto que es... Esto Lomito es lomo, de ¿no? cerdo, No, crudo, señorita. Ah, qué tipo de rico. jamón, pero Ah, es sí. casi magro, es muy rico. ¿Esto lo hacen Muchas gracias por el ustedes? regalo. Bueno. Muchas gracias. Sí, eso es lo que hacemos nosotros todas las semanas. Qué rico, Eso bueno. es bueno, Mirta. Yo algo Eso, entiendo pero de mire, eso. no. Cómalo tranquila, Por está favor. analizado. No, mire cómo por está. la Hay experiencia triquinosis. ahí, ¿no, Eduardo? Mire cómo está Hay experiencia. ¿Sabes qué? Mirá, Muchas gracias. ¿sabelo? No, yo le escuché que está adelgazando. De que todas las empezó. colectividades que se te ocurra, conozco salame. ¿me entendés? Bueno, las Teresa. instancias de los salames son fantásticas. Sí, Lo sí, de sí. Mercedes, lo de Mercedes Tandil. lo de- Sí, bueno, no, la fiesta Salames del hay en salame es todos en lados. Mercedes, ¿eso no? Mercedes y Tandil. Mercedes, sí, Mercedes, Tandil. provincia, y Tandil, sí. Allá también hay Estuve en Tandil el del partido, sábado. digamos. También, Estuve eso. hablando con la gente Ahí que en estaba en Cativo, ahí en el Colonia piquete de la Carolla. ruta 30 en En Rauch. Rauch estuvo, ¿no? Pero Allá piquete le también. llaman a cuando cortás, si no, no es un piquete, ¿no? No, Piquete es el lugar donde se Estaban controla. tomando mate y haciendo presencia y yo me bajé a hablar con ellos, sí. Usted sabe, hablando de Piquete, ¿Y te fue nos vamos. bien? Sí. Yo vivo en Palermo, ¿no? En la mate en está Avenida, bueno. El en mate Avenida está Libertador. Y esta mañana estaba ya por venirme al canal y escuchaba y decía, ay, esto es un piquete. ¿Será para mí el piquete? Porque no, el año pasado yo soy presidenta honoraria del Hospital del Fernández y había ciertas dificultades con el personal, bueno, querían aumento de salarios. Entonces vinieron a pedirme, yo salí al balcón. Les dije, bueno, calma, me voy a ocupar y efectivamente me No se ocupé. sintió Evita ahí, ¿no? Se sintió Mirta en el Por eso me balcón. río lo de salí al balcón. Y yo escuchaba y digo, ay, pero si yo no hice nada, ¿qué es un piquete? No, un señor, un industrial que vive en la misma cuadra que vivo yo, que ha cerrado su empresa, quedó en la calle mucha gente y entonces le iban a hacer un piquete, que no voy a dar el nombre ni nada porque no corresponde, pero bueno, mi encargado levantó unos volantes, entonces me enteré de todo. Pero es así la gente, pobrecito, porque están sin trabajo, los dejan, los despiden, los echan, como se decía. En Bolívar Los están echan. cerrando 3 comercios por mes. Bueno, Todo lo que se abrió con el auge del campo, de la soja, Sí. todo eso. Bueno, tiene que volver la va Argentina, cayendo, tiene va que cayendo. resurgir Sí, esta sí. Argentina. Hay que maravillosa. tener fe. Asamblea en Cañada de Gómez, al lado de Armstrong. Sí. Miles de puestos de trabajo de la maquinaria agrícola están en riesgo de desaparecer. Ah, sí, Sí. eso sabía. 9 de julio, provincia de Buenos Aires, en riesgo de Sembradoras, desaparecer. Ilcor. Digo, cuando Las se parejas, para, cuando las se para parejas. la demanda agropecuaria, Sí. no es solamente Firmat, los 4 firmat, tipos de sí. destituyentes. No. Wilrey. Es mucho más, más Wilrey profundo el también. proceso. Yo Hugues. conozco esas El campo es el Hugues, primer esas. eslabón curva de la de Hugues, cadena sí. que pone en marcha el país. Tenemos Bueno, que Teresa, darnos esto es cuenta. para usted, querida. Bueno, me Mirta. encanta que haya venido con su marido, con su... Mi hijo, mi con nuera, su- mis amigas, todos me vinieron acompañaron. todos, qué Sí, bueno. somos un montón. Vinieron todos. Desde ¿Qué- Bolívar. ¿Cuánto está Bolívar de acá? 360 kilómetros. Ah, es casi Mar del Sí, Plata, es un sí, trayecto, sí, ¿eh? sí, sí. Esto es para usted, querida. Me Bueno, encanta muchísimas haberla gracias, conocido. Mirta. Es usted Bueno, una igualmente, persona muchas gracias. encantadora. Bueno, muchas gracias. Diputado, esto para... Mira, diputado. No, pero hemos estado bien. Con alegría participamos. Porque me Pero mira Ariel con además miedo. ha sido un valiente, porque vino Claro siendo que estaba en sí. minoría. La verdad que Claro que sí, se merece un aplauso. Diputado Pasillo también. Que él le aplaudí. defiende Muy bien, su diputado causa, Pasillo. su manera de ver las Le cosas. pasamos Pero el aparte con alegría y para creo que usted. con respeto. Está Está bien. bien, yo creo que ¿Es también. Muchas casado el gracias. diputado? ¿Tiene... No, casado no. Ah. Tengo una hija, si estoy en pareja, tengo una hija de 9 años. De 9 años. Ah, ah, Que se llama Catalina, así que ya que ya bueno, el costado también. cholulo. Se va a todo casar, lo yo soy tenemos. casamentera, no se va a casar. Y sí, ¿por qué no? Yo también. Bueno, Felipe, esto es para vos. ¿Cómo está tu hija? No me preguntes si soy casado. No, no, yo conozco, Mi hija está muy bien. aquí conozco, Gracias. estoy al tanto. Mi hija Ah, ya, está muy bien, que se le iba- tiene 30 años. Que fue está muy bien. colaboradora nuestra, Trabaja encantadora. conmigo, me hace reír todos los días. Es un ser adorable, Muchas tu gracias. hija.
Tomás, la primera vez que venía Tomás, La ¿no? primera vez. Ay, no hice el brindis Así ahora. es. Brindamos. Muchas gracias. Cada vez que viene alguien por primera vez Muchas brindamos, gracias. Muy amable, Como Mirta, digo, gracias. siempre era virgen de la Legrand. Era Virgen de la Legrand. No, un placer. No, tenés tinto. Pero... ¿Te pongo un poco? Sí, todo lo que Claro. sea, Ahí está. gracias. Quedó rosado, quedó rosé, mira. Gracias. Pero Mirta, sinceramente... Ah, sáquenlo. Lo vamos a aplaudir a la gente de Bolívar que ha venido, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Mándale una luz. Mándele una luz, están en la penumbra ahí. Tomás, muchas gracias. No, y muy poco trabajo realmente. La mesa corrió sola hoy. No, así que pero lo funcionó pasamos mal. bien. Muchas Basta, gracias. no me diga más, Mirta. parece que no hubiera trabajado. No, Mirta, mejor usted habla mañana. Hoy dije no a nosotros. Eduardo Bussi, para usted. Qué lindo ese. Le agradecemos mucho a la señora Mirta de Montreal su gentileza. Ella Bueno, tiene muchas algunos míos, ¿no? Sí, sí. Nos vamos al living y nos despedimos. Leí todos los mensajes, me parece, sí. Nos vamos al living. Muchas gracias, señores. Gracias, diputado. Ha sido un gusto conocerlo. Muchas gracias, Felipe. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Teresa. A usted, Adorable señora. Y Bueno, un beso muchas enorme a todo Bolívar y Allen, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Tomás, muchas Mirta. gracias, Gracias, querido. Mirta. Nos vamos al living y nos despedimos ya que estamos pasados de horario.